¿Cómo puede un país con menos de 600.000 habitantes lograr que el mundo entero pronuncie su nombre? Cabo Verde protagonizó uno de los mayores cuentos de hadas del Mundial 2026 al debutar por primera vez en la historia en el torneo y avanzar hasta los octavos de final, donde ofreció un partido lleno de coraje ante Argentina. Pero el fútbol es apenas una pequeña parte de la historia, porque detrás de esa hazaña que sorprendió al mundo entero se esconde un país todavía más singular de lo que imaginas. Una nación formada por islas volcánicas aisladas en pleno Atlántico, a cientos de kilómetros del continente africano. Un lugar donde el número de personas que viven en el extranjero supera a la población que reside en el propio país. Un lugar donde el agua dulce es tan valiosa que cada gota debe cuidarse con esmero. Un lugar donde el mar es a la vez fuente de vida y desafío y ha moldeado el carácter de todo un pueblo. Que ha convertido a estas pequeñas islas en una de las naciones más estables, tranquilas y agradables para vivir de toda África. ¿Cómo es realmente el día a día de los habitantes de Cabo Verde? Hoy los invito a descubrir conmigo las historias, la gente y los secretos mejor guardados de una de las naciones más especiales del Atlántico. Cabo Verde no es un país continental, sino un archipiélago aislado en medio del Atlántico. Esta nación está formada por 10 islas volcánicas, aunque solo 9 de ellas están habitadas. La superficie total del país apenas alcanza los 4.033 kilómetros cuadrados, más pequeña que muchas ciudades del mundo. Sin embargo, sus islas se extienden por una zona marítima de más de 700.000 kilómetros cuadrados. Entre las islas de Cabo Verde no existe un solo puente que las conecte, solo un océano inmenso. Para viajar de una isla a otra, la gente depende de ferries o de pequeños vuelos. Cuando el mar se agita o el viento arrecia, los desplazamientos pueden verse interrumpidos durante horas e incluso días. El clima aquí también es bastante severo. La temperatura suele oscilar entre 22 y 30 grados durante todo el año, mientras que las lluvias son muy escasas. Precisamente ese aislamiento ha hecho que cada isla se desarrolle como un mundo aparte. Los habitantes de cada una conservan costumbres y ritmos de vida marcadamente diferentes.
Hay quienes crecen, forman una familia y pasan casi toda su vida en una pequeña isla, sin jamás pisar las demás islas de su propio país. En medio de ese océano infinito, el aislamiento no ha dividido a la gente, sino que ha forjado una comunidad unida, resiliente y capaz de valorar cada pequeño detalle de la vida. Pocos imaginan que Cabo Verde es uno de los escasos países del mundo cuya comunidad en el extranjero supera a la población que vive dentro de sus fronteras. Actualmente, Cabo Verde cuenta con poco más de 500.000 habitantes repartidos en sus islas. Mientras tanto, se calcula que más de 1 millón de personas de origen caboverdiano están establecidas en distintos países del mundo, sobre todo en Estados Unidos, Portugal, Francia, Países Bajos y Luxemburgo. Para muchas familias, tener parientes viviendo en el extranjero es simplemente parte de la normalidad. Hay niños que crecen junto a sus abuelos mientras sus padres trabajan a miles de kilómetros de distancia. Las videollamadas y las remesas enviadas a casa se han convertido en parte de la vida cotidiana. Las remesas representan cada año una porción considerable de la economía de este pequeño país. Pero lo asombroso es que, sin importar cuán lejos estén, muchísimos caboverdianos siguen mirando hacia su tierra natal. Regresan para visitar a la familia, construir casas, invertir y preservar su idioma a través de las generaciones. Quizá por eso Cabo Verde no existe solo en esas islas del Atlántico, sino también en el corazón de millones de personas repartidas por todo el planeta. Cuando se habla de África, muchos piensan de inmediato en inestabilidad y conflictos. Sin embargo, Cabo Verde es una excepción sorprendente. Este pequeño país insular figura de manera constante entre las naciones más seguras y estables de todo el continente africano. Desde que obtuvo su independencia en 1975, Cabo Verde apenas ha conocido guerras civiles o grandes conflictos. Su democracia se ha mantenido estable durante décadas. En muchos pueblos y localidades costeras, los niños todavía juegan en las calles hasta bien entrada la tarde. Los visitantes pueden pasear tranquilamente por los puertos o las plazas, incluso después de que cae la noche.
Esa paz no proviene de la riqueza material, sino de una pequeña comunidad que valora profundamente el respeto y la unión. Hoy en día, Cabo Verde es considerado una de las verdaderas joyas del Atlántico. En medio del vasto océano, lo más preciado en Cabo Verde no es el oro ni el petróleo, sino el agua dulce. Al situarse dentro del cinturón árido del Atlántico, muchas de sus islas reciben muy poca lluvia al año. En algunas zonas, el promedio anual apenas supera los 100 milímetros. Los ríos son prácticamente inexistentes y los lagos naturales resultan extremadamente escasos. Para cubrir sus necesidades diarias, Cabo Verde depende en gran medida de modernas plantas desalinizadoras. Hoy buena parte del agua potable del país proviene del propio océano que lo rodea. Por eso, ahorrar agua se ha convertido en parte del estilo de vida transmitido de generación en generación. Cada gota se usa con extremo cuidado, en especial durante la larga temporada seca. Y sin embargo, en medio de condiciones aparentemente hostiles, los caboverdianos no dejan de buscar formas de adaptarse a la naturaleza. Construyen terrazas en las laderas de las montañas, canalizan el agua a través de pequeños surcos y aprovechan cada lluvia escasa para cultivar maíz, frijoles, plátanos, caña de azúcar y café. En muchas zonas rurales, cada temporada de lluvias se vive como un regalo invaluable, portador de la esperanza de una buena cosecha. Quizás sea precisamente esta lucha constante contra la escasez de agua la que ha forjado el espíritu resiliente, ahorrador y sorprendentemente adaptable de la gente en estas pequeñas islas del Atlántico. Para los caboverdianos, el océano no es solo un paisaje que rodea las islas, sino una parte inseparable de la vida cotidiana. Desde hace siglos, el mar ha sido la principal fuente de sustento, proveyendo alimento, empleo y un vínculo entre comunidades separadas por las aguas del Atlántico. Cada madrugada, cuando muchas ciudades del mundo todavía duermen, pequeños barcos pesqueros ya zarpan de la orilla. Los pescadores locales salen a buscar atún, caballa y otras especies marinas destinadas a sus familias y a los mercados de las islas. En los pueblos costeros, la escena de hombres remendando redes, reparando botes y preparando la próxima salida forma parte del paisaje cotidiano.
Pero el océano en Cabo Verde no es solo trabajo. También es donde los niños juegan al fútbol en la arena, las familias se reúnen los fines de semana y la gente encuentra descanso tras jornadas de esfuerzo. Para muchos caboverdianos, el mar es tanto un amigo como un desafío. Da sustento, pero también expone a la gente a la furia de las tormentas. Ese vínculo ancestral ha dado forma a una cultura marinera muy particular en Cabo Verde, donde la música, la gastronomía y el estilo de vida llevan la huella profunda del Atlántico. En Cabo Verde, la música está presente en todas partes, en las calles tranquilas, en los cafés junto al mar y en las reuniones familiares. El género más célebre de la cultura caboverdiana es la morna, un ritmo pausado y profundo que muchos consideran el alma misma del país. Las melodías de la morna suelen hablar de amor, nostalgia, despedidas y el anhelo de regresar a casa. El canto se convierte en un hilo que une a quienes se quedan con quienes viven a miles de kilómetros. Pero la música caboverdiana no es solo tristeza. También rebosa alegría, optimismo y esa pasión por la vida propia de una comunidad que sabe encontrar felicidad en lo más sencillo. En festivales locales, bodas o encuentros de fin de semana, la gente canta, baila y comparte historias a través de la música. Para los caboverdianos, una canción no es solo para escuchar, sirve para recordar sus raíces, preservar la memoria y transmitir su identidad a las nuevas generaciones. Quizá por eso, aunque vivan en pequeñas islas rodeadas de mar, la música ha llevado la voz de Cabo Verde hasta los rincones más lejanos del mundo. En Cabo Verde, el idioma no es solo una herramienta de comunicación, sino testimonio vivo de la mezcla cultural que define a este país. Aunque el portugués es el idioma oficial usado en las escuelas, el gobierno y los documentos administrativos, en la vida diaria la mayoría de la población se comunica en criollo. Se trata de una lengua nacida de la fusión entre el portugués y diversas influencias africanas, un reflejo del intenso mestizaje cultural vivido en las islas durante siglos. Lo curioso es que el criollo no tiene una única forma de hablarse. Como las islas de Cabo Verde se desarrollaron durante mucho tiempo de manera aislada entre sí, cada una fue creando su propia variante,
con acentos y expresiones distintas. Alguien de la isla de Santiago puede hablar de forma algo diferente a alguien de São Vicente o Santo Antão, pero todos reconocen el mismo vínculo profundo en su lengua. Para los caboverdianos, el criollo es un símbolo de identidad, una manera de expresar cercanía, humor y emociones que el idioma oficial a veces no logra transmitir del todo. La gastronomía de Cabo Verde no son solo platos servidos en la mesa, son una historia sobre el pasado, la naturaleza y la capacidad humana de adaptarse a la vida en islas áridas en pleno Atlántico. Durante siglos, la gente de estas islas ha aprovechado al máximo los ingredientes disponibles para crear comidas sencillas pero nutritivas. El plato más emblemático de Cabo Verde es la cachupa, considerada un verdadero símbolo de la cultura nacional. Es un guiso tradicional cocinado a fuego lento con maíz, frijoles y verduras, al que suele añadirse pescado, carne o embutidos según las posibilidades de cada familia. Además, por su ubicación en pleno océano, los mariscos y pescados ocupan un lugar central en la dieta de los caboverdianos. El atún, el pez espada y muchas otras variedades frescas son habituales tanto en los mercados locales como en las mesas de las familias costeras. Sin embargo, la vida en estas islas áridas también obliga a depender de cultivos resistentes a la sequía, como el maíz, los frijoles y el boniato. Cada plato refleja así la paciencia y la capacidad de adaptación del ser humano frente a una naturaleza implacable. Hoy, aunque muchos caboverdianos viven fuera del país, esos sabores tradicionales se conservan como una manera de mantenerse conectados con su tierra. Porque en Cabo Verde, una comida no solo alimenta el cuerpo, también guarda memorias, familia e identidad de todo un pueblo. Al llegar a Cabo Verde, una de las cosas que más impresiona a los visitantes no son solo sus playas de aguas azules ni sus imponentes volcanes, sino la sonrisa constante en el rostro de su gente. En un país que ha enfrentado sequías, escasez de agua y el aislamiento del océano, los caboverdianos siguen destacando por su optimismo y una hospitalidad fuera de lo común. Detrás de ese espíritu hay un concepto considerado el alma misma de la cultura caboverdiana: la morabeza. La palabra morabeza no tiene una traducción exacta, pero podría entenderse como calidez, cercanía, apertura y la forma de recibir a los demás con el corazón abierto.
La moravesa se manifiesta en gestos muy sencillos. Cuando un desconocido está dispuesto a charlar contigo, cuando los vecinos se ayudan entre sí en el día a día, o cuando una familia invita a un visitante a compartir su mesa. Es probable que la propia historia de migración haya contribuido a moldear este carácter tan particular. Cuando millones de caboverdianos tuvieron que dejar su tierra en busca de oportunidades en el extranjero, la solidaridad y la calidez humana se convirtieron en el vínculo que ha mantenido viva su identidad a través de las generaciones. En los últimos años, Cabo Verde se ha ido consolidando como un destino cada vez más popular en el mapa turístico mundial. Sus playas de arena blanca, sus aguas cristalinas y su clima cálido durante todo el año han atraído a millones de visitantes, especialmente de Europa, deseosos de descubrir este archipiélago del Atlántico. Sin embargo, tras el rápido crecimiento del turismo, se esconde una gran pregunta. ¿Cómo puede Cabo Verde abrirse al mundo sin perder su alma? En islas como Sal y Boa Vista, modernos resorts se levantan junto a playas de ensueño, generando empleo y aportando ingresos importantes para la población local. Pero basta con alejarse de las zonas turísticas más conocidas para encontrar un Cabo Verde muy distinto. Allí aparecen pequeños pueblos en las laderas de las montañas, mercados tradicionales, barcos de pesca varados en la arena y una vida que transcurre al ritmo pausado del mar. En lugares como Santo Antão o São Nicolau, la gente sigue viviendo de la agricultura, la pesca, la música tradicional y costumbres que han perdurado durante generaciones. Los caboverdianos saben que el mayor atractivo de su país no está solo en sus paisajes naturales, sino en su gente, en el idioma criollo y en un estilo de vida impregnado del espíritu moravesa. En medio de la globalización, Cabo Verde recibe al mundo con los brazos abiertos, pero sin renunciar a los valores que han forjado el alma de este archipiélago. En las calles costeras de Cabo Verde, en sus amplias playas o en modestos terrenos improvisados, la imagen de niños jugando al fútbol está por todas partes. Para muchos niños caboverdianos, un balón no representa solo diversión, sino también la esperanza de un futuro mejor.
fútbol se ha convertido en el hilo que conecta a quienes viven en las islas con los millones de caboverdianos que residen en el extranjero. Cada vez que la selección nacional juega, las distancias parecen desaparecer y tanto la población local como la comunidad emigrante se unen bajo los mismos colores. El punto más alto de ese orgullo llegó en el Mundial 2026, cuando Cabo Verde hizo historia al debutar en el torneo más grande del planeta y avanzar hasta la fase eliminatoria. En Cabo Verde, el fútbol es fe, es orgullo y es la prueba de que incluso las islas más pequeñas del océano pueden hacer que el mundo entero les preste atención. Cabo Verde no es el país más grande de África ni cuenta con las economías más poderosas, pero es justamente esa pequeñez la que le da una belleza única. Esta es la tierra de islas volcánicas, de mornas profundas, de sonrisas moraveza y de una comunidad que, viva donde viva, siempre mira hacia su tierra natal. Cabo Verde demuestra que la fuerza de una nación no reside en su territorio ni en su población, sino en la identidad, el espíritu y las historias de su gente. Desde los pueblos pesqueros de la costa hasta los pequeños campos de fútbol, desde las comidas familiares hasta las canciones que pasan de generación en generación, todo esto forma el alma singular de este archipiélago. En medio de un África llena de color y diversidad, Cabo Verde brilla como una joya de paz en pleno Atlántico. Un lugar que no solo merece ser visitado, sino también sentido, escuchado y comprendido en toda la vitalidad de su gente. Si te apasionan las historias de descubrimiento sobre lugares únicos del mundo, suscríbete al canal para no perderte los próximos viajes.